Hoy desde 8 Magazine nos desplazamos hasta la Villa de las Tres Culturas, concretamente a Ágreda, para hablar de las nupcias, de esos desposorios que vuelven 2 años después a la localidad, los de Jaime I de Aragón y Leonor de Castilla. Programa especial para hablar de todo lo que da de sí este fin de semana y todas las actividades culturales que hay alrededor de la localidad. Así que vamos a ver algunos de los temas principales. Nos sentamos en el trono y comenzamos. Han tenido que pasar 2 años, pero los desposorios regresan a Ágreda en una cita muy esperada por la Villa de las Tres Culturas. Hoy repasamos todo lo que supone para la localidad de mano de su alcalde, Jesús Manuel Alonso. La representación tiene 2 vertientes. Por un lado, una recreación histórica que nos lleva a 1221, pero toda la villa se convierte en una ciudad medieval, con muchas actividades paralelas enfocadas a todos los públicos. Todo lo que rodea a los desposorios es una fiel representación de más de 800 años. Llama la atención el gran realismo de sus trajes. Conocemos todos los detalles de estas vestimentas gracias a Mónica Aroz, experta en confección de trajes históricos. Aunque será en junio cuando se produzca, no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar del 75 aniversario de la coronación de la Virgen de los Milagros. Ágreda vivirá uno de los momentos más emotivos en un día de peregrinación y devoción. Y viendo todo lo que tenemos por delante, vamos a subirnos hasta este escenario donde se celebrarán el sábado las nupcias para hablar con todos sus protagonistas. Para comenzar, como no puede ser de otra forma, con el propio alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a tomar asiento aquí en el trono, donde se sentarán Jaime I de Aragón y Leonor de Castilla este fin de semana. Con muchas ganas, imagino, tras 2 años sin poder realizar estos desposorios por el tema del coronavirus, por este tema que hemos sufrido. Sí, bueno, y de hecho este año, con un año de retraso, vamos a celebrar el 800 aniversario de este gran acontecimiento histórico que se vivió en Ágreda, que se va a celebrar aquí mismo, donde, como tú bien dices, Jaime I de Aragón y Leonor de Castilla pues van a contraer nuevamente matrimonio, en este caso pues 800 un año después, ¿no? Que viene a significar la importancia histórica que ha tenido la Villa de las Tres Culturas, Ágreda, en nuestro país. Es un pueblo que es un punto de encuentro, de encrucijada, y esa trascendencia histórica, pues, o mejor dicho, esa ubicación geográfica le ha dado esa trascendencia histórica. Mira que es complicado coincidir en fechas y qué pena no poder desarrollar el año pasado el 800 aniversario, con lo que nos gustan los centenarios, ¿verdad? Pero bueno, toca hacer el 801. Bueno, lo importante es que poco a poco, a pesar de los problemas que siempre surgen con los rebrotes de la pandemia, pero yo creo que ya, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con hace unos meses. La gente ya, la población está vacunada, incluso se habla ya de colocar la tercera vacuna. Hay en este momento pues una cultura, una protección muy importante. Yo creo que es el momento ya de volver a socializarnos, de volver a encontrarnos. Precisamente Ágreda, yo creo que simbólicamente lo que representa es el encuentro, ese pueblo de punto de encuentro, porque aquí, con muchos acontecimientos históricos, pues conviven los aragoneses, los riojanos, los navarros y por supuesto los castellano-leoneses, y esta es una oportunidad para que la gente ya vuelva a salir a la calle, a divertirse, a pasárselo bien y a encontrarse en un pueblo tan maravilloso y tan atractivo como es Ágreda. Tenemos por aquí además este maravilloso programa del 4 al 8 de mayo, lo decíamos, aunque el sábado es el día grande. Durante todo el fin de semana se desarrollan múltiples actividades. Recuerdo estar por aquí con usted alguna vez en ese campamento medieval, en todas esas actividades que se realizan alrededor del pueblo, porque al final esto se traspasa a 1221, ¿no? Ágreda se convierte, yo creo que la propia arquitectura de la localidad ya invita a ello, pero cuando se ponen esos trajes medievales, cuando vemos ese campamento, cuando vemos el desfile de los desposorios, se crea un clima muy mágico, ¿no? Sí, bueno, lo que nosotros intentamos hacer en el momento que advertimos del hecho histórico fue intentar sumergirnos en el siglo XIII, en 1221. Intentamos no hacerlo, eso sí, en la época tan gélida como fue ese 6 de febrero de 1221, sino que lo hacemos pues en abril, en mayo, cuando la temperatura es mejor, pero lo que intentamos sobre todo es hacer un acontecimiento fideligno, es decir, que corresponda lo máximo posible a cómo fue la realidad. Por eso intentamos engalanar
la villa. Es cierto que la arquitectura también acompaña esta fachada, el entorno donde se desarrollan muchos acontecimientos, como la Plaza de San Miguel, un rincón maravilloso, magnífico, recién restaurado, como es el barrio Moro, que se ha hecho una actuación muy importante para su recuperación y por lo tanto para la vivencia de esta secuencia histórica de nuestro municipio. E intentamos pues eso, hacer una recreación que sea como en la época, y por eso también intentamos que el mayor número de personas se pueda vestir como se vestían entonces, y para ello hemos creado los talleres medievales en los cuales se puede confeccionar, se pueden obtener telares y sobre todo pues intentar conseguir vestidos, padrones de modelos de vestido para que sean lo más rigurosos posibles conforme a la realidad de la época. Porque entre visitantes, grupos de recreación histórica que vienen de varios puntos además, ¿cuántas personas se suelen reunir? ¿Cuánto recuerda de 2019, que fue el último año en el que pudimos estar por aquí? Bueno, yo creo que fue un año que lo viví con bastante intensidad porque también fue un año bonito, vino mucha gente, no sé, recreacionistas de fuera vendrán 100, 150, más toda la gente que se involucra en el pueblo, ¿no? Yo sé que en este momento también, luego nos contará Mónica Ortiz, que es un poco la responsable también de muchas tareas de confección, la gente que puede estar involucrada, ¿no? Pero sobre todo vi algo muy importante que me gusta en los distintos acontecimientos que se viven en Ágreda en los últimos años, es la involucración de la gente joven en las actividades que pone en marcha el ayuntamiento. De hecho, por ejemplo, los carnavales este año fueron un éxito absoluto de participación, de innovación, pero sobre todo de involucración, especialmente de los niños, ¿no? Que creo que es la mejor herencia que tenemos, y bueno, la mejor garantía para que en el futuro podamos seguir vivir nuestros grandes acontecimientos. Yo creo que al final toda la mística que rodea estos desposorios hace que los niños se empapen mucho, ¿no?, del entorno. Lo hacéis durante los días previos, hay charlas, es verdad, pero luego también ahí está el campamento, como decíamos, están las justas que hemos visto en alguna ocasión, algo que llama mucho la atención también, ¿no?, a los más jóvenes. Sí, bueno, yo creo que, como se suele decir, los niños aprenden desde la escuela, y creo que la existencia de la ludoteca es una institución muy importante donde pasan muchos días de su tiempo libre, muchos fines de semana. Creo que hay un magnífico equipo desde la ludoteca y la guardería donde ya se hacen cosas, se involucra a los niños en las actividades y ellos, como bien dices, les gusta vivir todas estas experiencias, acontecimientos como las justas, como los actos que se van a desarrollar o se desarrollan en el campamento, como los actos musicales que discurren a lo largo de la Villa de Ágreda, porque vamos un poco celebrando distintas actividades en distintos puntos de la localidad, y eso pues hace que la gente, especialmente los jóvenes, se sientan a gusto, se lo pasen bien y por lo tanto piensen en participar. Bueno, todo esto se desarrollará del 4 al 8 de mayo, pero lo veíamos en nuestros titulares. También toca anticipar lo que vendrá en el mes de junio, 75 aniversario de la coronación de la Virgen de los Milagros, y los desposorios son especiales. Hablar de la Virgen de los Milagros, de un 75 aniversario y de lo que va a suponer todos esos días, es todavía más emotivo, ¿no? Bueno, yo creo que, como hemos dicho, el año 2022 es un año que es coyuntural para Ágreda, ¿no? Porque es un año de grandes acontecimientos, celebrábamos este 800 aniversario de los desposorios, pero yo creo que por encima de todo el sentimiento de Ágreda es el sentimiento religioso que se tiene y la devoción a la Virgen de los Milagros. Yo creo que no habrá persona con la que hables que no lleve poco o mucho, pero siempre llevan en su corazón a la Virgen de los Milagros, que está aquí, que la podemos contemplar, y por lo tanto es un año, como digo, fascinante por estos desposorios, pero especialmente por este 75 aniversario. Nosotros, como corporación municipal, en definitiva como pueblo de Ágreda, veíamos que este acontecimiento no podía ser un acontecimiento cualquiera, y por lo tanto hemos intentado involucrarnos como nunca. Ya intentamos los años atrás, vimos la posibilidad de poder hacer coincidir algo tan importante como era la recuperación de la iglesia de San Martín o Santa María de Yanguas, donde se va a hacer una inversión casi próxima a los 800.000 euros, donde el Gobierno de España ha hecho una aportación muy importante de unos 565.000 euros, la máxima subvención que podía dar para la recuperación de este rincón que es trascendental en la historia de Ágreda, porque es donde inicialmente se cobijó la Virgen de los Milagros, ¿no? Cuando se recogió la imagen, allí se depositó inicialmente y allí se le rendía culto. Por lo tanto, eso era muy importante para nosotros, y hacerlo coincidir también con este 75 aniversario de la coronación.
La parroquia también creo que tuvo una idea extraordinaria, en la cual creo que el pueblo se tiene que involucrar, que es la construcción de un monumento en conmemoración al 75 aniversario, o mejor dicho, a la coronación, y por lo tanto el Cerro de la Horca, antiguamente llamado como Cerro de la Horca, ahora lo tenemos que pasar a conocer como el Cerro de la Coronación, donde aquí se va a levantar un monumento, gracias también a la intervención de Faustino Azcorbe, que es un gran escultor, una persona de reconocido prestigio, muy conocida a nivel cultural, cuya aportación es gratuita, y donde el ayuntamiento pues va a crear un acceso hasta el monumento, va a contribuir en el basamento para poder crear la base en la cual se sustente este monumento. Y luego vamos a intentar engalanar la villa. Yo creo que es un día histórico el del 75 aniversario, es una semana que va a ser muy intensiva en actividades, que se van a hacer muchos actos, que va a haber mucha devoción, que va a venir muchísima gente, y por lo tanto nosotros los agredeños, que son gente especialmente acogedora, que son gente que sabe recibir, pues van a engalanar el pueblo, y el ayuntamiento va a hacer lo posible porque aquí todo el mundo tenga su casa, tenga su espacio de convivencia, para que los aragoneses, los riojanos, los navarros, los castellano-leoneses, mucha gente que vive en nuestro país, que está vinculada con Ágreda, sabe que tiene una cita importante con la historia, sabe que tiene una cita obligatoria para estar esa semana aquí, esos días, a lo largo del año, por supuesto, y que esperemos que el tiempo también sea bueno, porque la Virgen de los Milagros merece que Ágreda se vuelque, se va a volcar, y desde luego vamos a vivir unos días realmente apasionantes, desde el fervor, desde el sentimiento religioso, desde la devoción a la Virgen de los Milagros. Pues claro que sí, todo eso además lo vamos a desarrollar durante todo nuestro programa, así que Jesús Manuel Alonso, alcalde de Ágreda, gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros, porque también es muy importante la labor de promoción que todos tenemos que hacer para dar a conocer el gran acontecimiento que se va a vivir este fin de semana, y especialmente también este 75 aniversario. Creo que todos estamos convocados y que Ágreda debe ser un punto de encuentro en estos dos grandes efemérides que se van a celebrar aquí en la Villa de las Tres Culturas. Ya sabe, alcalde, que para nosotros Ágreda es como nuestra casa en la Chosoria, así que muchas gracias, y vamos a hacer una cosa, vamos a ir a publicidad y enseguida comenzamos a conocer más detalles de esos desposorios, lo decíamos, la historia, ¿no?, de Jaime I y Leonor, y también, por supuesto, todas las actividades que hay en el entorno. Así que vamos en unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Seguimos en este especial de los desposorios que se celebra este fin de semana en Ágreda, y lo hacemos para hablar de ese contexto histórico. Hemos hablado con el alcalde de toda la repercusión turística, ¿no?, que tiene esta cita, 2 años después, por cierto, que vuelve a Ágreda, y ahora con Darío Español, director de la recreación y profesor de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Darío, bueno, bienvenido a Ágreda. Muchas gracias, bien hallado. Qué ganas teníamos de recuperar los desposorios, de recuperar un acontecimiento histórico como este. Qué pena, lo decía antes, que sea el 801 y no el 800, que no se ha podido celebrar, pero bueno, con muchas ganas, imagino. La verdad que sí, hubiera sido celebrar la efeméride, pues hubiera sido un doble realce, ¿no? Pero bueno, las cosas vienen como vienen y la verdad que hay que tomarlas, ¿no? Pero eso también es un acicate porque la gente se anime a salir. La gente tiene ganas de salir, se está notando, el turismo está repuntando, es decir, las ganas de conocer cultura, de visitar monumentos, de hacer turismo cultural está repuntando bastante, porque la gente tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Y luego también tiene ganas de hacer un turismo de proximidad, que antes muchas veces se decidía viajar más a sitios más lejanos, pero ahora el turismo de proximidad se ha sobrevalorado. Supongo que la pandemia te ha tenido mucho que ver, y eso es bueno, ¿no? Bueno, vamos a entrar en contexto. 1221, esas nupcias entre Jaime I de Aragón y Leonor de Castilla, que se realizan aquí en Ágreda. ¿En qué momento histórico estábamos? ¿En qué influencia tenía sobre todo Jaime I de Aragón en esta época? Bueno, hay que tener en cuenta que la corona de Aragón y el reino de Castilla se habían aproximado ya anteriormente. En el siglo XII hay varios pactos que son muy importantes entre los reyes de Castilla y de Aragón, Alfonso II y Alfonso VIII, que lo que hacen es repartirse lo que queda por conquistar del Islam. De modo que el haberse atraído o reunido entre los dos reinos ya era una cosa que no era nueva, ¿no? Entonces, la mejor manera de consolidar una monarquía como la aragonesa, que había estado en crisis y todavía lo estaba, pues porque su padre, Pedro II, había muerto en Muret y había dejado un niño pequeño que es criado por los templarios, y luego pues pasado de mano en mano entre los nobles, todavía era joven, era muy manipulable. Pues la mejor manera de poder asegurar ese futuro era pues hacer
un enlace que fuera fuerte y duradero, ¿no? Entonces el mejor era el vecino Castilla, que ya había una tradición pues de alianza con ella. Y fundamentalmente lo que se hace en Ágreda, que es el territorio, digamos, bisagra, el territorio fronterizo, que todavía lo sigue siendo de algún modo, ¿no? Y que había sido ya objeto de reunión por parte de Alfonso II, y de Alfonso II era el abuelo de Jaime I, y de Alfonso VIII, es decir, ya había visto una reunión de reyes para hacer pactos, porque la boda como tal es un pacto, ¿no? Aunque tiene una parte pues evidentemente mucho más festiva o popular, pero en realidad lo que se estaba haciendo era un pacto para sellar la amistad entre las dos monarquías y en lo sucesivo unir lo que luego sería pues más adelante, ya hasta el siglo XV, la unión definitiva, ¿no? Pero esa boda básicamente marca las directrices, aunque luego sería una boda fallida, no por falta de ganas, sino que unos años más tarde, en 1228, esa unión se deshace y Jaime I vuelve a casarse, ¿no? Pero deja un vástago, deja un heredero, que es el heredero, que es Alfonso, que muere joven, muere antes que su padre, ¿no? Si no hubiera cambiado la historia completamente. ¿Qué suponía para Ágreda esta celebración en ese contexto? ¿Qué suponía para esta localidad celebrar algo como esto? Bueno, no sé si celebrar o decimos en el sentido acoger, porque muchas veces acoger pues un evento de estas características en la que venían los reyes con todos sus séquitos armados, implicaba un trastorno tremendo para las localidades de interior, ¿no? Fundamentalmente porque cuando estaba el rey pues había que cambiar pues la disposición interina de la defensa de la villa. Había que atraer nuevos pobladores, no pobladores, sino guerreros que permitieran proteger, es decir, no sabemos realmente cómo se hacía la gestión, pues de la gestión de las aguas, la gestión del tiempo libre de los nobles y de los reyes que asistían. Todo eso, evidentemente, que duda cabe, generaba un impacto en el territorio para los agredeños, en el sentido de que tenían que estar pendientes, en el que se fortificaba todo el territorio y de algún modo pues suponía, como digo, un trastorno, ¿no? Eso se llama la microhistoria, es decir, conocemos la historia de los reyes, la historia del poder. Conocemos la parte bonita, ¿no? Sí. Pero ahora, en las últimas décadas, pues ya se está entrando en temas de microhistoria, que es la historia, pues de esa historia social que nos permite conocer cómo vivían, sobre todo desde el punto de vista del campesinado, y cómo vivían este tipo de acontecimientos. Y es todavía un reto conocerlo. Tenemos algunas equivalencias de otros territorios que cogían sesiones de cortes o también otros eventos así políticos, y los trastornos eran evidentes, ¿no? Pero es evidente que como digo, Ágreda debió vivirlo de una manera pues muy concreta y muy genuina. Lo que estamos viendo ahora, 801 años después, es que la recreación es muy fiel, ¿no? Se vuelca todo el municipio, el entorno, lógicamente, y la arquitectura de Ágreda ayuda, y vemos unas recreaciones espectaculares. Bueno, la idea de nosotros como organizadores, un poco, o como gestores, lo que tratamos es que los actos principales, es decir, los actos que son el nudo argumental, histórico del hecho, sea lo más riguroso posible, en el sentido de que sea lo más auténtico. Es decir, nuestro objetivo es divulgar ese proceso histórico. Más que hacer una fiesta histórica o sacar a la gente a la calle a beber y a comer con la excusa de la historia, como se ve en muchos otros sitios, nuestra idea aquí, aparte evidentemente como el daño colateral, entre comillas, es que se dinamiza ese sector, ¿no? Pero el objetivo fundamental es traer la historia a la vida para poder reconstruirla, que es un hecho complejo, porque hay un hecho político detrás que lo enmarca, y poder divulgarlo y poder hacerlo extensible a todo el mundo. Por eso tiene una carga de divulgación tan potente, pero que a la vez es amena, es didáctica y es activo, ¿no? Y tratar de hacerlo pues con todas las de la ley, es decir, somos un grupo de reconstrucción histórica, vestuario hecho completamente a mano, siguiendo los patrones de la época, no hay nada que sea de 40 años después, sino del primer cuarto del siglo XIII, en fin, todo para acercarnos lo máximo posible. Para nosotros la máxima fundamental es tanto un niño que no tiene por qué conocer los entresijos de la historia y no tiene por qué conocer la historia de manera rigurosa, ya lo conocerá, como alguien que es un consumidor cultural exigente, todos se tienen que ver pagados por entero. Y esa es la máxima fundamental cuando montamos un evento de estas características. Yo creo que eso ha hecho que año tras año sea cada vez más la gente, los grupos de recreación histórica, que busque esto, ¿no? Que venga aquí a vivir el acontecimiento en persona. Efectivamente, este año estamos hablando de unos 100 recreacionistas. Teníamos miedo de que con el parón, porque muchos grupos recreacionistas han colgado las espadas o las botas, como se suele decir en términos futbolísticos, pero que en realidad era un miedo que teníamos en el sentido de que muchos grupos pues están en el dique seco, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una buena respuesta, estamos hablando de unos 100 recreacionistas a niveles anteriores a la pandemia y que la verdad que vienen de lugares bastante recónditos. Ahora acaban de llegar unos compañeros de Huelva que los acabamos de saludar, pero viene gente de Castilla, viene gente de Navarra, viene gente de Valencia, viene gente de Aragón, por supuesto, alguno también de Cataluña, con lo cual nos juntamos un grupo heterogéneo que yo creo que vamos a dar vida de forma interesante a los desposorios. Pues Darío, muchísimas gracias por estos minutos y vamos a parar brevemente para seguir hablando, en este caso, de todo lo que envuelve, ¿no?, a esos desposorios a través de la Concejalía de Turismo, en este caso, para conocer todas las actividades que se desarrollan desde el 4 hasta el 8 de mayo.
de toda esa historia de los desposorios que hemos conocido de Darío Español, que además ha sido uno de los conferenciantes en estos días previos a los desposorios, pasamos a hablar de todo el entorno cultural y turístico que rodea al acto que se celebra aquí, a las nupcias que se celebran en esta plaza, y lo hacemos con Beatriz Blanco, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Ágreda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. Bueno, emocionada, imagino, ¿no? Por recuperar un poquito todo esto, por volver a estos actos festivos de una forma normal y hacerlo además con los desposorios, con un plato fuerte para Ágreda. Sí, la verdad que sí, que llevamos ya bastantes años celebrándolo, quitando este intermedio de las dos últimas ediciones que nos han podido celebrar, y estamos muy ilusionados porque es retomar una de las actividades más bonitas, más participativas, con más colorido, así que estamos muy contentos, sí. Me decía el alcalde al empezar el programa que resaltaba la buena acogida que tiene en el municipio y cómo se involucra a la gente, ¿no? Cuando vemos todo engalanado, cuando vemos a todos con sus trajes medievales del siglo XIII, ya da a entender, de todas las edades además, que todo Ágreda se vuelca con los desposorios. Sí, es una fiesta que realmente participa mucho la gente. Por ejemplo, en los talleres de costura, en los últimos años han ido haciendo diferentes cursos para que la gente se haga sus propios trajes. Eso hace que vayan saliendo las cuadrillas, los grupos, las familias. Y luego también la hora de participar en el mercado medieval también es muy visitado, y en todas las actividades que se plantean realmente hay mucha diversidad, por lo que cada uno puede elegir a qué actividad acudir, o si quiere acudir a todas, claro. De hecho, yo en 2019 estuve aquí haciendo el reportaje con la 8 Soria, me acuerdo, un día además que hizo muy bueno, y me lo pasé en grande en el campamento medieval, en esa recreación de armas, de comida, de trajes. Es de las cosas que más llaman la atención. Luego es verdad que hay otras actividades que lo hablaremos, pero ese campamento es como un punto de encuentro también, ¿no? Sí, es un punto de encuentro y como su nombre dice, de recreación, porque lo que se trata es de aprender a vivir lo que era el siglo XIII, cómo se comía, cómo se vestía. Se comía muy bien, ojo, sí, que yo he comido aquí muy bien. Sí, se comía de forma muy sana. También qué música escuchaban. Los talleres están pensados precisamente para eso, para que aprendamos un poco cómo era la vida entonces, y es algo que a los recreacionistas les gusta mucho mostrar. Los desfiles son muy bonitos, muy vistosos, pero también ellos quieren transmitir eso, ¿no? Cómo se vivía en esa época. Hombre, es que cuando vemos los desfiles, cuando vemos esas justas medievales que ya montáis, bueno, pues al final se crea un conjunto de cosas, ¿no? Que lo decía también con el alcalde, digo, esas justas, esas batallas, entre comillas, a caballo, llaman mucho la atención a las nuevas generaciones, ¿no? Los más pequeños ya se empapan un poco de la historia. Sí, sí, porque además solamente se ven en las películas, y sin embargo aquí lo tenemos en vivo y en directo, con el ruido que hacen los caballos al galope, el ruido de las armas al chocar, los gritos de los luchadores, o sea que es algo muy emocionante, muy trepidante. Claro, pero es que estamos hablando de entre 100 y 150 personas de grupos de recreación historia y de varios puntos que vienen aquí a enseñar todo eso y a vivir ese día. Exacto, son recreacionistas dedicados a formarse, a la investigación. Es decir, igual lo vemos todo como una forma un poco de película, ¿no? Lo que hacen, pero detrás hay investigación, hay estudio de la época, de las costumbres, de todo lo que envolvía cada una de las épocas, en este caso el siglo XIII. Y luego está esta plaza, el punto último, punto álgido, digamos, donde se celebran esos desposorios. Ahora la tenemos vacía, lógicamente, el sábado estará completamente llena. Y esos actores, ¿no?, que vienen a desarrollar su obra, que tienen que representar los papeles de Leonor y de Jaime. Gente siempre joven, gente involucrada. Sí, es aquí en este escenario donde... En estos tronos que tenemos aquí tú y yo, Beatriz. No son los mismos, se pondrán otros más... otros todavía más solemnes. más solemnes aún, eso es. Y sí, vienen aquí, se celebra lo que son lo que era el rito de unos esponsales entonces, totalmente fiel a la época. Y luego la participación, hay que resaltar que Leonor siempre es una reina de Ágreda, y este año nos va a acompañar también una joven de Ágreda para hacer de la infanta Leonor, que luego sería la reina de Aragón. Pero además de ese día, 4 al 8 de mayo, hoy es el día que se emite, hoy es viernes 6,
y evidentemente durante todos estos días ha habido actividades, charlas, talleres, lo que tú me decías. Rodearlo no de un acto solo, ¿no? Sino de 4 días temáticos para viajar al siglo XIII. Claro, es crear un ambiente que poco a poco se vaya introduciendo en nosotros esa historia. El miércoles estuvo José Luis Corral hablando precisamente de esta boda. Él es un experto en Jaime I, escribió una obra, El Conquistador, y nos contó bastantes detalles de cómo era Jaime, de cómo se produjo ese matrimonio aquí y por qué. Y luego, ayer jueves, tuvimos a Darío, español, que nos habló de otro momento súper importante, ¿no? Que es cuando Ágreda deja de ser musulmana y es reconquistada por Alfonso I. Algo de lo que hemos hablado además antes aquí con Darío y que nos ha expuesto muy bien. Pues Beatriz, oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos un cálculo de cuántas personas pueden llegar. Hablaba antes con el alcalde, digo, es que son tantas de 2019 que no sabemos un poco a lo que nos exponemos. Es imposible saberlo de antemano. Esperamos que venga muchísima gente, que son todos bienvenidos aquí a Ágreda y quedan todos invitados. Pues Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a ir a publicidad de nuevo para volver porque vamos a conocer un poco más de los trajes de la época, ¿no? de esa recreación de la que estamos hablando y estamos viendo en imágenes, pero queremos tocarlos, queremos tener un poquito más cerca aquí los trajes. Así que vamos unos minutos a publicidad y enseguida seguimos hablando de esos desposorios de Ágreda. Ya estamos de regreso, seguimos en esta plaza de la Villa de las Tres Culturas de Ágreda para seguir hablando de esa fecha tan esperada de los desposorios, 801 años de ese enlace entre Jaime I de Aragón y Leonor de Castilla. Y lo decíamos, estábamos viendo muchas imágenes de todo lo que se ha desarrollado estos años, pero queremos tener algo un poquito más real, por eso estamos con Mónica Aroz Ortiz. ¿Qué tal, Mónica? Hola. Experta en confección de trajes históricos. Luego veremos unos cuantos, pero qué importante es recrear adecuadamente esos ropajes del siglo XIII, ¿no? Hombre, la mayor riqueza es pues que la gente vaya caracterizada. No queremos que la gente vaya disfrazada, entonces para eso intentamos pues asesorar a la gente para que vaya con la indumentaria más o menos correcta. A la hora de hablar de todo esto, estamos viendo ya algunos de los diseños que tiene sobre el papel, luego veremos los trajes. Distinguir, evidentemente, sobre todo en época XIII, del siglo XIII, hombre y mujer, ¿no? Las vestimentas de hombre y las vestimentas de mujer. Sí, sobre todo las vestimentas del hombre y la mujer y sobre todo las distintas clases sociales, porque dependiendo de la clase social que tenías, llevabas un tipo de indumentaria u otra. Esa era la mayor diferencia. Y la prenda característica de esta época es el peyote, ¿eh? Lo podemos ver, ¿verdad? Sí, tenemos aquí una serie de diseños que podemos ver que son la indumentaria masculina, que en este caso llevaría un encordado con el peyote, ¿no? Y luego llevaría un bonete decorando pues el peinado y demás. Este sería una clase social ya media alta. Esto sería una saya o brial de chica, que es muy sencillo, que muchas veces se coloca debajo del peyote, pero dependiendo de la juventud de la muchacha o de la indumentaria que lleves, pues se colocan varias piezas. Lo que yo tengo entendido es que el material es importante, un material u otro indicaba tu clase social y también el número de piezas, ¿verdad? Sí, sí. Lo más importante son pues el distinto tipo de tejidos. Cuanto más pobre eras, pues menos calidad tenías en el tejido. Los telares eran de materiales baratos. Eran a lo mejor linos muy gruesos y muy endurecidos, o las lanas menos abatanadas, que eran un poco más toscas. Y a medida que se iban comprando las telas, porque la gente pobre pues no tenía dinero para comprar, entonces lo tejían ellos, ¿no? Entonces lo otro se dedicaba a la venta. Y en la venta, pues entonces ya eran de mejor calidad. La clase media pues llevaba tipos de tejido como lana, pero la lana no era tan depurada como la clase social alta, y la clase social alta llevaban sedas y otro tipo de tejidos porque lo compraban no en la localidad, sino que venían muchas veces de Al-Ándalus, ¿no? Vamos a hacer una cosa, estamos hablando mucho de ello sobre la teoría, pero ¿qué te parece si lo vemos de forma real? Porque creo que has traído una muestra de varios de estos trajes, trajes que además se pueden ver. Pasa por aquí, Mónica, ponte tú a este lado. Ahora mismo os enseño. Y bueno, aquí lo que estamos viendo ya son varios trajes en el que podemos ver varios ejemplos. Cuéntanos si quieres. Vamos a empezar con el traje de indumentaria masculina, que constaría de la saya, que sería una camisa, y luego el peyote. El peyote, la característica principal que tiene es que tiene una forma así curva en la cadera, ¿no? El peyote podía ser de distintas alturas. Este sería para una clase social más alta, pero hay peyotes que son mucho más cortos, que van hacia la rodilla, ¿eh?
Sí, es muy típico verse más corto en la clase más pobre, ¿verdad? Lo vemos en películas, en muchas recreaciones. Y luego en las clases más pobres pues llevaban otro tipo de prenda, más pobre y demás. También es un conjunto de 2 piezas, si no me equivoco, que le da más. Sí, lleva 2 piezas y sería pues clase media. Este sería clase media, ¿vale? Pues que desaparezca por allí. Vale. Y vemos alguno más. Siempre el complemento principal es la capa, que la capa le da también una peculiaridad a este tipo de traje, ¿no? La capa siempre es cortada de forma semicircular, no llevaría nunca capucha, que la capucha se mediría siempre de la medida de la cabeza a la barbilla, ¿no? Y luego lo más peculiar de este tipo de capas, que no es este caso, sería la capa de 2 ojales o 3 ojales, que serían 2 cordones o 3 cordones, y sería sencilla, ¿vale? Vale. Luego vamos a ver este. Esto yo lo veo y ya no sé si me equivoco o no, pero ya es una clase social más alta. Yo veo este tipo de traje, veo este tipo de telas y me hace pensar eso. Este sería un paño o lana, ¿vale? Y esto sería para una indumentaria de chica. Llevaríamos una camisa sencilla, que también puede ser acompañada de un encordado, que ahora os lo voy a enseñar, ¿no? Y podría ser la camisa, el encordado, que siempre va atado a la izquierda, pero en este caso el que voy a traer yo va a tener otro diseño, pero bueno. Es un poco para mostraros un poco el tipo de prenda. Y luego pues el peyote, pues que define muchísimo la silueta de la mujer, ¿vale? Luego otra cosa que tengo que decir es el tipo de característica de los tocados, ¿eh? Habría varias diferencias. Si tú estabas casado, tenías que llevar el pelo tapado, siempre. Las chicas solteras podían llevar un tocado, pero se les podía ver el pelo, ¿no? Y los niños llevaban una especie de capelina. Capelina. Un traje de niño, ¿verdad? Que este es un traje de niña. Este es un traje de niña, que es un vestido sencillito, pero lo que le da el toque característico de esta época es la capelina, que es esta pieza de aquí, que sería una capelina o piojera, que la función era para eso, para que los niños no cogiesen infecciones en la cabeza, ¿no? Pero bueno, es muy característico. Y luego os voy a enseñar ahora el encordado. Ah, lo que me hablabas del encordado en los laterales. El encordado de los laterales. Este fue el primer encordado que hicimos, que lo hicimos pues no bien, porque el encordado siempre va atado a la parte izquierda, porque vas a atarte el encordado esto es con mucho la prueba derecha. y error también a la hora de hacer los trajes, Sí, ¿verdad? Claro, es que hemos ido aprendiendo sobre lo aprendido. Y claro, el encordado pues era otra prenda que se podía añadir a la camisa, el encordado y el peyote. Puedes llevar las 3 piezas, ¿no? Y luego podrías añadir la capa también para la noche o para el frío y demás. Tengo que decir que el peyote es una prenda de abrigo que iba siempre, bueno, siempre o casi siempre, este es uno de niña, que iba forrado de pieles por dentro, que era una pieza para abrigar. Al final hay una pieza para abrigar Sí. que tape lo máximo posible y que tenga Eso. una sustancia fuerte, ¿no? Al final. Se añadía unas pieles, pues dependiendo de la clase social, pues si teníamos pellejo de liebre, pues de liebre. Si teníamos otro tipo de pieles pues más ricas, pues también se colocaban. Para esto ya se hace con telas normales Eso. ahora, que bastante Eso. tenemos. De momento, para ver un poquito el efecto y las características de este siglo, pues con esto es suficiente. Esta sería la prenda idónea para este tipo de época, ¿no? Del siglo XIII, el peyote. Bueno, y para terminar, Y para terminar, pues he traído este vestidito que me parece precioso, que es de niña mayor, que sería un vestido saya o brial. Y se pueden hacer de muchas formas, ¿no? En este caso lo que hemos hecho es hacer una especie de cola, sí. que cuanto más anchura les damos a la parte baja del vestido, más bonito queda. Aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. Pues Mónica, muchas gracias por mostrarnos... Ese déjalo aquí, ya que vamos a despedir. Vale. Lo dejamos aquí. Mónica, muchas gracias por enseñarnos algunos de esos trajes que veremos este fin de semana en los desposorios. Trajes que tú también has ayudado durante unos cuantos años a desarrollar en los talleres que ahora se hacen en Ágreda. Sí. Y que es importante venir a estos actos, y si podemos venir caracterizados y venir con esos trajes de la época, mucho mejor. Sí, yo os invito a que vengáis este fin de semana, que va a ser espectacular.
toca aparcar un poco los desposorios. Recordamos este fin de semana del 4 al 8 de mayo, el 6 es esa boda que tendrá lugar aquí en este mismo escenario, para hablar también de un acto que tendrá lugar a partir del 17 de junio y que es todavía más especial. Y dirán cuál es, pues esa coronación de la Virgen de los Milagros, pero el 75 aniversario, una fecha que lleva esperando el pueblo agredeño muchísimo tiempo. Iba a decir tanto como 75 años, pero desde luego tanto como 25. Y por eso estamos con Álvaro Chávez. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que además va a debutar también en esa coronación de la Virgen de los Milagros en un año tan especial, Álvaro. Así es el primer año. Yo he llegado como párroco insólito aquí a Ágreda el 6 de septiembre, ¿no? O sea que llevo 8 meses más o menos en Ágreda y como has dicho anteriormente, la gente está con mucha motivación, con muchas ganas de fiestas, con mucha ilusión después de 2 años de pandemia, si podemos decir así. Y yo también tengo mucha ilusión porque realmente es mi primera vez y nunca esperé que el obispo don Abilio me mandara a este pueblo de Ágreda y especialmente pues cuya patrona es la Virgen de los Milagros. Y en estos meses ya habrá podido comprobar la devoción que hay en Ágreda con la Virgen de los Milagros, ¿no? Así es, yo en estos pocos meses que llevo he descubierto el amor que tiene el pueblo agredeño a la Virgen de los Milagros y uno de los signos fundamentales ha sido ya que la cofradía de la Virgen de los Milagros ha trabajado en la restauración, ¿no? De cara a los 75 aniversarios de la coronación de la Virgen. Esa talla para ese día grande. Pues está preciosa, ¿eh? Ha hecho un trabajo la restauradora, que es una chica de aquí, de este pueblo de Ágreda, pues con mucha experiencia y ha dedicado pues 2 meses de trabajo, mañana y tarde, con mucha devoción, con mucho amor a la Virgen y creo que con mucho amor al pueblo de Ágreda. Vamos a empezar a hablar de esos actos. Esto comienza el 17 de junio, si no con Sí. esa ofrenda floral, ¿no? Es cuando comienzan esos actos, a partir del 18 llega la peregrinación, pero el 17 empieza todo. El 17 efectivamente por la tarde tendremos la ofrenda floral, que este año pensamos que participen pues incluso gente que pueda venir de otros pueblos. Y después de que se realice la ofrenda floral también tendrá lugar el Rosario de Cristal, que según me han dicho, la tradición es que se sale con la Virgen. Aquí no es la Virgen de los Milagros, sino es otra Virgen que acompaña de los Remedios, que actualmente está en la iglesia de San Juan, y se hace el Rosario de Cristal por las calles de Ágreda. Y ya sabe que a partir del 18, desde primera hora de la mañana, llega, a mí es algo de lo que me parece más emotivo y más bonito, que es cuando llegan los peregrinos Claro. de varios puntos, de varias comunidades, vienen aquí a presentar sus respetos, a pedir a la Virgen de los Milagros y a generar un aura y una mística muy especial, ¿no? Sí, puedo decir que soy testigo de este amor, también de la gente de los demás pueblos que conforman el patronazgo de Ágreda, con el pueblo de Olvega, ¿no? Que actualmente son 17 pueblos, ¿no? Entonces vendrán de todos estos pueblos, incluso hemos invitado a pueblos de La Rioja, a pueblos de Navarra y pueblos de Aragón para que participen. Entonces, pues esta gente con mucha devoción y pienso que con mucho amor y con mucha fe hacia la Virgen de los Milagros, pues salen por las noches de sus pueblos, ¿no? Para llegar a primeras horas de la mañana, a las 7 se les ha preparado una acogida, que hay una comisión que se dedica a esto, que ya hemos tenido una reunión también en modo de acoger, porque el peregrino tiene un lugar importantísimo en estas fiestas. Sí, de hecho, ahora ya es más moderno, vienen incluso en bici, pero vienen andando muchísimas horas, lo que decíamos, con una devoción absoluta, para luego ver todo lo que saldrá de la iglesia, para ver todo ese desfile, para ver cómo las personas se amontonarán por ver a la Virgen de los Milagros. Sí, pues esperamos mucha gente, ¿eh? Este año, pues yo creo que después de 2 años de pandemia, ¿no? Que nos ha parado a todo el mundo, si podemos decirlo así, la gente vendrá y sobre todo los peregrinos, pienso, con mucha ilusión, ¿no? De manera que a las 7 de la mañana, que no lo había mencionado, celebraremos la Eucaristía con ellos, ¿no? De manera que ya, pues quien quiera volverse a sus pueblos, pues se va con un recuerdo de la Virgen, especialmente en estos 75 aniversarios de su coronación. Le veo muy emocionado, con muchas ganas de que llegue el momento, ¿eh? Yo de verdad es porque es mi primera vez, realmente todo sabes, todo es nuevo, ¿no? Y estoy aprendiendo muchísimas cosas aquí de la gente de Ágreda, de nuestros parroquianos, y pues bueno, que me he sentido acogido también, y eso creo que se lo atribuyo a la Virgen, ¿no? En ese sentido, sí. Pues también es verdad que mucha parte de la recaudación de este año va a ir enfocada a los más necesitados, a muchas actividades y ayudas. Y vamos a hacer una cosa, le vamos a dejar a Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, pues, y vamos a hablar también con otra protagonista, con Consuelo, sobre todo esa
esas actividades paralelas que hay para ayuda a los más necesitados, para reconstrucción de iglesias, para viajes de misioneros incluso, ¿no? Sí. Y que nos lo cuente mejor, Consuelo. Y ¿Cómo le también va? para ayudar a los misioneros, Eso es. que tenemos misioneros en nuestra diócesis por todo el mundo. Pues vamos a hablar Perfecto. con Consuelo y que nos cuente un poquito más. Muchas gracias, Perfecto, Álvaro. gracias a vosotros. Seguimos hablando de ese 75 aniversario de la coronación de la Virgen de los Milagros y en este caso lo hacemos con Consuelo Campos, secretaria del Consejo Pastoral. ¿Qué tal, Consuelo? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, ¿Cómo estás tú? Estoy hablando de todo el mundo. Mi primera pregunta siempre es la misma. ¿Qué ganas de que llegase este día? ¿Qué ganas de recuperar un poco la normalidad en estos actos tan solemnes y más con el 75 aniversario de esa coronación de la Virgen de los Milagros? Efectivamente, porque ya el año pasado, digamos que fue una pregustación, ¿no? Porque realizamos la inauguración de la Plaza del Patronazgo y también la apertura del año jubilar mariano diocesano, pero claro, evidentemente tuvimos que seguir las normas pues que en aquella época se seguían de toda la cuestión del COVID, la distancia, todo el gel y todo esto. Entonces sí, evidentemente nosotros estamos deseosos y además viendo cómo las personas se han volcado en los actos, por ejemplo, tanto civiles como religiosos, ¿no? Pongo, por ejemplo, las fiestas de San Juan, la primera acto sanjuanero que llamamos aquí, o todas las cuestiones de Semana Santa, pues vemos que sí, esto va a ser un impacto muy grande, ¿no? Y bueno, y hablemos de ese Consejo Pastoral, porque de aquí surge un poco todo, ¿no? Desde aquí se comienzan las comisiones, comienza a desarrollarse las actividades. Efectivamente, nosotros ya comenzamos la conmemoración o la preparación a este 75 aniversario de la coronación de la Virgen ya en el curso pastoral 19-20, de tal manera que nos paró la pandemia, ¿no? Porque justo la semana siguiente cuando se declaró el estado de alarma es cuando nosotros habíamos pensado ya hacer público pues la constitución de las 3 comisiones, más otra nueva que es rectora, todas las actividades, todos los objetivos, pero sin embargo lo tuvimos que posponer precisamente hasta el 4 de agosto, cuando ya las condiciones pandémicas eran las adecuadas para poner a todo el mundo, exponer a todo el mundo el trabajo previo que habíamos estado realizando. Entonces nosotros seguimos el camino que emprendieron nuestros antecesores, de tal manera que hay 3 comisiones de trabajo a las cuales, bueno, pues hemos reformulado sus nombres, porque, por ejemplo, ornato es ornato-logística, la de economía es caridad-economía, liturgia queda igual, ¿vale? Y propaganda e evangelización. Entonces son estas 4 comisiones, más luego está la rectora, que es un poco la que asume o la que da el visto bueno a las actividades. ¿Y qué nos puedes contar, Consuelo, de ese trabajo, de esas actividades que realizan las distintas comisiones? Bueno, pues cada comisión tiene asignadas una serie de objetivos y para realizar esos objetivos hay una serie de actividades. Por ejemplo, comenzando con la de caridad-economía, pues ahí pretendemos sobre todo en todas ellas darle un nuevo aspecto, que no se quede solamente en el acto del 75 aniversario, por eso empezamos 2 años antes. Entonces, en esta comisión en concreto se enfatiza sobre todo la cuestión caritativa y sobre todo también la cuestión de acogida a familias de migrantes. Se lanzó una campaña que se titulaba Préstanos tu casa durante unos años y aquí en Ágreda se han prestado 2 casas, se han remodelado, se han actualizado, digamos, para que unas personas se sientan pues a gustos viviendo en ella. En Añavieja también se han actualizado otras 2 casas. De hecho, esta semana venía ya una familia, hay otra familia que ya está preparada. Entonces, también está todo el aspecto, llamémosle misionero, que se van ya en el anterior. Esto es novedoso, lo de las casas es novedoso porque ya sucede, es único desde 75 aniversario, ya en el anterior se dio un tanto por ciento a los misioneros de nuestro arciprestazgo. En este caso pues se ha subido el porcentaje. 25% creo que tienen entendido. Sí, exactamente, se ha subido hasta el 25%. Y bueno, estos son los aspectos, llamémosle, pues de esta
comisión, por ejemplo, en la Comisión de Propaganda y Evangelización, pues han realizado también, aparte de los aspectos, como su propio nombre indica, de propaganda, pues también se han puesto en contacto con todas las asociaciones, no solamente de Ágreda, sino de lo que denominamos los 17 pueblos del Patronazgo, y cada una de las asociaciones va a realizar algún tipo de actividad. Por ejemplo, ahora se me ocurre, las mujeres del Moncayo pues van a hacer una exposición de trajes bueno, pues tradicionales. Los amigos del Moncayo van a hacer una ascensión y van a volver a poner la Virgen de los Milagros, que estaba en Peña Negrilla y que pasado el tiempo había desaparecido. Pues entonces cada asociación está realizando algún tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, sí, dime. Dime, Consuelo. Bueno, luego, bueno, pues liturgia también ha sido interesante porque no solamente se centra en el día propio de la fiesta, sino que ha venido desarrollando un trabajo sobre todo evangelizador, de actualización de la figura de la Virgen María. Nosotros, pues evidentemente, la Virgen de los Milagros es una advocación, pero nosotros sobre todo también pretendemos acercar a todas las personas la figura de la Virgen María, y se ha realizado a través de los tiempos litúrgicos, y efectivamente va a haber también una procesión especial en este año que va a tener un recorrido también más amplio, porque lo que queremos es que la Virgen, digamos, esté entre su pueblo, y entonces pues vamos a animar a todos, no solamente la gente de Ágreda, sino de los 17 pueblos más lo que denominamos villa y tierra, pues porque hay mucha gente de Navarra, de Aragón, de La Rioja que viene para que participen, puedan cantarle una jota a la Virgen o bailar o recitarle una poesía a lo largo de ese nuevo recorrido que hemos preparado. Un recorrido más largo y muy adecuado, ¿no?, para un año tan especial. Sí, exactamente. Bueno, aparte que al ser más recorrido hay más posibilidades de que las personas pues tengan acceso a ver a la Virgen de los Milagros. También todo esto en colaboración con la cofradía de la Virgen de los Milagros. Y nosotros los de ornato, pues evidentemente nos ocupamos de todas las cuestiones de la invitación, de adecuar el espacio, el lugar, y bueno, son unas de las pocas actividades que ahora te estoy comentando que se van a realizar y se están realizando ya. Pues Consuelo, muchísimas gracias por darnos algunos apuntes de todo lo que se está desarrollando alrededor de esta coronación, de un trabajo de 2 años, de un trabajo de mucho tiempo, que tendrá ese punto álgido ese 17 y 18 de junio aquí en la localidad. Así es, pues muchas gracias, y una invitación a todos los que estáis viendo este programa para que podáis asistir en esas fechas. Si no podéis el 18, pues otro día alrededor. La 8 Soria también estará allí, por supuesto. Vale, y vamos muchas a hacer gracias. una cosa, vamos a ir a publicidad, y antes de terminar este programa especial vamos a hablar de Soria, como hacemos cada día, así que no se muevan, porque viene San Juan Express, viene esa promoción de ese acto tan espectacular que tendrá lugar en Arboleda, ese playoff de ascenso a Segunda Federación del Almazán, y de todo eso hablaremos en el último bloque de nuestro programa. Vamos a publicidad y terminamos viajando a Soria Capital. Seguimos en Ágreda, seguimos en la plaza mayor del municipio, pero lo decíamos, para transportarnos a Soria. Ya estoy solito, ya han pasado por aquí todos los invitados, pero no nos olvidamos de nuestras secciones estrella en estos días previos a las fiestas de San Juan, porque cómo lo pasamos este fin de semana con el catapán, ¿verdad? Pues bueno, seguimos conociendo más cosas, con más detalles, más historia de las peñas, y esta vez nuestra compañera Gemma Chaparro ha estado con la Peña La Ilusión para hablar de esta mítica también, en este caso Peña de Soria, en esas fiestas de San Juan. Así que vamos con San Juan Express. Los Andes ofrece San Juan Express. 740 socios forman en la actualidad la Peña La Ilusión, y este año esperan aumentar en 100 más. Ya hay personas que les preguntan cuándo van a abrir las inscripciones. Ahora mismo no hemos empezado a apuntar aún, pero es verdad que sí que nos están llegando solicitudes de... Este año se pueden apuntar más niños, cómo vais de padrinos para que entre gente nueva este año en la Peña. Y en cuanto a socios antiguos, pues no sé, yo creo que estará como todos los años, más o menos.
la típica persona que no coincide que tenga vacaciones o que se va a ayudar a una cuadrilla, pero yo no creo que haya un bajón muy significativo. Al final todas las peñas tienen una cierta obligación, yo creo, somos asociaciones y sin los socios no seríamos nada. Entonces se abrirán como todos los años, se pueden inscribir los mismos días que los socios, que es todos los viernes antes de fiestas, desde el de antes de Lavalenguas, en nuestra sede, y lo único que tienen que encontrar 2 padrinos que ya sean de la peña y cumplir una serie de requisitos, pero sí, tampoco es tan complicado. En principio, este año podrían entrar otras 100, 110 personas nuevas, porque si no está complicado lo de entrar en las peñas, pero yo creo que con las ganas, pero ganas de participar, porque ya no vale lo que se hacía antiguamente de no, yo pago mi cuota y quiero que me lo den hecho. No, lo que necesitamos al final en las peñas es gente que colabore, que quiera aprender y que diga, pues yo este año soy nuevo y no tengo ni idea de lo que hay que hacer, pero oye, cuenta conmigo para ayudar, que quiero aprender y igual dentro de 5 años soy yo presidente. Y es que la cuenta atrás para los sanjuanes ya ha comenzado y con ello los preparativos y las revisiones de su material, como el estado de los chiringuitos después de más de 2 años sin utilizarlos. Pues tienes que ir a las empresas para ver si quieren colaborar en el cancionero, tienes que ir a hablar con los diferentes bares para cuadrar precios, horarios, tienes que proveer a los socios de determinadas cosas, pues tienes que hacer los pañuelos, los banderines, los escudos y luego en general pues montaje de chiringuitos, proveer el local porque lógicamente teníamos aquí un montón de cosas caducadas, se nos quedó todo vacío. Tenías cosas sin revisar, tú vas a montar el chiringuito y claro, hace 3 años que no lo sacas de la cochera. Si quieres colaborar mínimamente, es verdad que son muchas horas, pero bueno, al final cuanta más gente colabore y más gente tenga la intención, a menos toca. Porque en una cuadrilla al final te toca trabajar más. En una peña, como somos 600, pues al final siempre hay 400 o 500 que se escaquean. Que te lo dan todo muy preparado y que siempre tienes algo para hacer. Y no solo en fiestas, a lo largo del año. Te dan la opción, pues este fin de semana tenemos la semana cultural o en Navidades haces la champanada, hacemos la comida de campo, no paramos. Un trabajo laborioso pero que no les quita las ganas de recuperar la tradición de las fiestas. Significa alegría otra vez, ilusión, el poder juntarnos, que al final es lo importante, porque ya no es tanto estos 5 días, es que hay gente que igual solo la ves estos 5 días al año. Entonces se la echa de menos. Es levantarte por la mañana y vas a encontrar algo que hacer, vayas donde vayas, a cualquier hora. O sea, no son como otras fiestas que te puedes encontrar en San Fermines, los encierros, o en feria, las casetas abiertas en un horario, no. En Soria son 6 días seguidos en los que vas a encontrar amigos, vas a encontrar alegría, vas a encontrar actividades, buen rollo, vayas donde vayas. Por ello, la Peña La Ilusión hace referencia a su nombre más que nunca y animan a todo el que quiera a unirse a su pequeña pero gran familia. Qué ganas tenemos de fiestas ya en la 8 Soria, viendo las peñas, viendo todo lo que se está desarrollando, viendo esos actos previos. Qué ilusión, nunca mejor dicho, con la Peña La Ilusión, para seguir conociendo un poco más de las fiestas de San Juan. Y les recordamos que también este fin de semana tenemos algo importantísimo, porque la 8 Soria retransmite ese playoff de ascenso del Almazán a Segunda Federación desde la Arboleda, con un amplio equipo técnico, con, en este caso, todos los ingredientes adecuados para dar el mejor imagen y la mejor cobertura a un hecho histórico para la localidad, para la Vía Mantina. Sábado 6:30, Almazán, en este caso ante Atlético Tordesillas. Domingo 6:30, Mirandés B, Real Ávila, en la 8 Soria. Esta es la promoción y ahí estará la 8 Soria en el playoff de ascenso. Este fin de semana, desde el campo de fútbol de la Arboleda, playoff de ascenso a Segunda División de la Real Federación Española de Fútbol. Vívelo en directo y en exclusiva en la 8 Soria de Castilla y León Televisión. Sábado a las 6:30 de la tarde, Sociedad Deportiva Almazán, Sociedad Deportiva Atlético Tordesillas. Y el domingo a la misma hora, Real Ávila Mirandés B. Recuerda, este sábado y domingo a las 6:30 de la tarde, playoff de ascenso desde Almazán en la 8 Soria. No se lo pierdan, porque lo podrán seguir a través de la 8 Soria y también streaming, cyltv.es, la 8 Soria directo. Ahí también podrán ver, los que estén fuera de la provincia, esos encuentros entre el Almacén y el Tordesillas, sábado 6:30, Mirandés B, Real Ávila el domingo, y también la final del día 14, esperemos que con el conjunto andamantino en la Arboleda. Nosotros despedimos este magazine de viernes. Disfruten de un gran fin de semana y nos vemos la próxima semana en la 8 Soria. Muy buenas tardes.